Que aquí en la sección de NumPy, igual, o sea, para los que nunca han utilizado Python, hay un montón de bibliotecas para diferentes tipos de programación que requieras hacer, ¿no? Entonces, para la cuestión de métodos numéricos, cuestión así como de Machine Learning, hay una que se llama NumPy, o Numerical Python, y tiene un montón de funciones, por ejemplo, para álgebra lineal, ¿no? Aquí nos va a servir mucho para multiplicar vectores, multiplicar matrices. Entonces, es un estándar, ¿no? Casi todo el mundo utiliza NumPy. Hay otras variantes, ¿no? Otras opciones para cómputo numérico, pero pues NumPy es como que el default. Eh, Luego les voy a mostrar algunas otras bibliotecas que igual son de utilidad. Por ejemplo, por allá les voy a mostrar uno que se llama Pandas, que es para abrir, digamos, documentos de hojas de cálculo. Poder abrirlo como si fuera una pequeña base de datos y trabajar sobre esa información. Normalmente, pues vamos a trabajar con datos y muchas veces datos te los comparten, no están disponibles en formato CSV. Entonces, con la biblioteca Pandas podemos abrir fácilmente esos documentos y manipular la información, ¿no? Entonces, posteriormente al menos les comparto una notebook donde están como que las funciones más básicas, no más importantes. Bueno, en este caso vamos a hablar de NumPy. Y acá les puse algunos ejemplos de funciones que son de utilidad, ¿no? Usar Machine Learning. Por ejemplo, esta función de ceros te genera automáticamente arreglos de varias dimensiones de ceros. En este caso es una de dimensión 10 y me generó básicamente un vector de puros ceros, ¿no? Que es el que imprimí acá abajo. Este de acá nos va a ser de mucha utilidad para graficar. Como vas a trabajar con funciones, pues es de mucha utilidad estar graficando las funciones, sobre todo van a ver la función de error. Todos los modelos tienen un error. Es un error que es una función de los parámetros que tienen. Entonces, conforme van corriendo los algoritmos, el algoritmo va modificando los parámetros y el error debe ir reduciéndose, ¿no? Por eso es una función que vamos a estar graficando un montón. En este caso, bueno, este es para que generes números, 10 números entre el 1 y el 10, ¿no? Entonces, en este caso, pues generan pues, los números 1, 2, hasta el 10, ¿no? Pero puedes ir aumentando acá el intervalo. Entonces, así de ese tipo, hay muchas funciones que vienen en NumPy para inicializar vectores. Entonces, aquí X y Y, pues ya son vectores, son los que ven acá. Este es el vector que contiene crucero, este vector contiene del 1 al 10. Y ya estando en vectores, tú le puedes decir, bueno, súmalos y elevas al cuadrado, ¿no? Entonces acá es lo que hizo, ¿no? Sumó ambos vectores y posición por posición y luego posición por posición los elevó al cuadrado. Los duplicó. A ver. Ah, no, pero lo multiplica por 2, pero no elevar al cuadrado. Elevar al cuadrado tendría que ser así, ¿no? Entonces en este caso solo lo multiplico por 2, puedes ver acá 2, 4, 6, el doble. Entonces, igual, pues es muy útil, vas a estar trabajando con muchos vectores y pues queremos multiplicar, sumar, restar vectores rápidamente. Acá le puse estas tres funciones que son de mucha utilidad y sobre todo el producto punto. Se recordarán el producto punto de dos vectores, ¿no? Multiplicas posición por posición y el resultado de esos productos los sumas. De hecho, más adelante vamos a ver la definición porque la utilizamos para nuestro primer método de regresión lineal. Entonces, acá en un país simplemente le calcula el producto punto del vector YZ, ¿no? El vector YZ son estos dos de acá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Multiplica 1 por 2, te da 2, más 2 por 4, que es 8, más el 2 anterior es 10, ¿no? Entonces, vas a multiplicar por esa función y lo vas sumando. Producto punto. Digamos, el producto punto es calcular el producto teniendo la y
como un vector renglón y la z como una columna, ¿no? Entonces te da un escalar al final. Ahora, si quieres multiplicarlo, pero teniendo la y como columna y la z como renglón, eso te genera una matriz y eso es lo que hace el producto externo, ¿no? Euler. Eso es raro utilizarlo, pero sí hay algunos modelos en donde se multiplica de esta forma los vectores. Por ejemplo, cuando se quiere calcular la matriz de covarianza de una colección de datos, allá requerimos este tipo de multiplicación. Entonces, a partir de vectores calculamos una matriz de covarianza. En este caso, la matriz de covarianza. Bueno, y ese es solo para multiplicar matrices, ¿no? Matmul, le pasas de las dos matrices y ya te las multiplica, ¿no? Les digo, hay muchos otros, ¿no? Pero estas son como que las que más comúnmente utilizamos en cosas de Machine Learning. Bueno, aquí igual los números aleatorios son importantes porque normalmente los modelos, las funciones que manejamos, al inicio los parámetros son random, son aleatorios. Y los algoritmos, o sea, las instrucciones del algoritmo en específico van a ir actualizando esos valores de los parámetros, ¿no? Entonces acá les puse varias opciones para generar números aleatorios, ¿no? Luego random genera números, llamas random y te va a generar un número, si no me equivoco, de 0 y 1, ¿sí? Entre 0 y 1. Entonces acá lo llamé 10 veces, ¿no? Lo llamé 10 veces para que genere 10 números y los voy a imprimir en pantalla. Rand-int, pues te genera números enteros en este intervalo, ¿no? Que tú le especifiques 0 o 10. Ese creo que va a te generar números entre 0 y 1. Déjenme checar. Sí, solo que tú le puedes decir cuántos números quieres del 0 a 1. Y ojo, aquí lo estamos llamando a partir de NumPy. Los dos anteriores son bibliotecas que ya de Python, digamos, ¿no? Es la biblioteca random, tiene varias versiones de random, es de random, es de randint, ¿no? Acá hay otro abajo de uniform, ¿no? Mientras que este de aquí que llamé, que tú le pases cuántos números entre 0 y 1, este ya pertenece a NumPy. Y acá abajo hay otro que es de NumPy, la versión de igual de números uniformes. Este es de random y este es de la biblioteca NumPy random, ¿no? Entonces acá tú le indicas entre -1 y 0, quiero que me generes 10 números, ¿no? Y ya te genera los 10 números, lo guarda en un vector. Y hay diferentes variantes, hay por supuesto muchas otras formas de generar, pero no puedes generar números a partir de una distribución normal, con cierta media, cierta desviación estándar, ¿no? Por ejemplo. Hay infinidad. Esos son como que los más comunes. Vamos a graficar. Típicamente utilizamos la biblioteca para graficar de Matplotlib, ¿no? Entonces casi por default, siempre en nuestros nodos ponemos eso por default, plt, plot. Entonces ya podemos llamar a la función. Aquí fíjense, estoy utilizando la función que les expliqué hace un momento para generar 100 valores distribuidos uniformemente de 0 a 1, o equidistantes, ¿no? Uno de cada uno, entre 0 y 1. Estoy generando 100 valores, lo estoy guardando en X. Acá lo imprimo para que vean, ¿no? Es un vector con 100 valores entre 0 y 1. Aquí estoy calculando, usando NumPy, estoy calculando o evaluando la función seno y le paso como argumento 2 veces pi, ¿no? El número pi por X y le estoy pasando el vectorcito con 100 números. Y eso me lo guardo en Y, ¿no? Aquí no imprimí la Y. Pero bueno, aquí hay un X2. Esa es otra forma de hacerlo, ¿no? Entre 0 y 1 con un tamaño de paso de 0.02. O sea, no voy a decir cuántos puntos quieres entre ese intervalo, le dices a qué separación va a estar cada uno de los puntos. Este le llama X2,
y luego su y2 pues fue su evaluación en coseno de 3 veces pi x2. ¿No? Eh, obviamente, en un pi igual hay otras funciones trigonométricas. Y aquí es un ejemplo de cómo generar una gráfica. Acá le estoy especificando. De hecho, uno puede decir simplemente PLT plot X versus Y y boom, te lo genera, ¿no? Pero si hay que especificar algunas cosas más de tu grafiquita, pues ya le dices, por ejemplo, que esto sea en color rojo, los datos 2 que sean X2 y Y2 que sean en color azul, que lleve una etiqueta que diga coseno 3πx, ¿no? Entonces aquí puedes ir agregándole pues características a tu gráfica, que sean puntitos. Acá estoy graficando una función, se va a hacer algo continuo, y eso no es un scatter, no son puntos dispersos que va a graficar. La etiqueta del eje X, la etiqueta del eje Y un título de la gráfica, ¿no? Entonces, al ejecutarlo, pues te genera esto de acá. Entonces, pues les digo, aquí les puse como que los elementos ya completos por si requieren la gráfica para un artículo, un documento, algo que quieran reportar, pues que tenga todos los elementos de una gráfica, ¿no? Pero realmente no tienen que definir todo eso, simplemente que definan qué es X y qué es Y, y le dices plot o scatter, y te genera la grafiquita, ¿no? Bueno, hay otras bibliotecas más sofisticadas que te generan gráficas con mejor calidad. Eh, hay varias, ¿no? Pero, digamos, a nivel aquí, Colab, normalmente eso es lo que la gente utiliza. Luego les paso el nombre de otra biblioteca que yo a veces utilizo cuando quiero generar gráficas para agregar a un artículo, a un documento y quiero que sean de alta calidad o de mejor calidad que esta. Hay otra biblioteca que utilizo. Luego les comparto igual una notebook de esa para que vean cómo funciona. Es un poco más elaborado, digamos, definir los elementos de la gráfica, pero porque es igual es una biblioteca más potente, no tiene más opciones. Pero igual hay mucha documentación. Entonces, ahí luego les comparto esa notebook por si les interesa generar gráficas con mejor calidad. Este de aquí se los puse como un ejemplo. No sé si puede correr así, no. Eh, a ver, déjenme dar permiso para que pueda cargar la foto del elefantito. Lo puse es para que vaya como que de forma dinámica, va actualizando la gráfica. Y eso es por si les interesa en algún momento observar cómo van cambiando los modelos. Acuérdense que bueno, en el problema de clasificación, lo que queremos es encontrar una línea, ¿no? O un plano que se vaya ajustando. Entonces, cada vez que tú le vas eh, ejecutando las instrucciones del algoritmo, cada iteración va cambiando la forma de esa curva. Entonces, a veces es interesante verlo en tiempo real, cómo va cambiando, para darnos cuenta, o sea, en qué momento sufre mucho cambio y cuándo se estanca, ¿no? O, no sé, alguna información extra que nos pueda dar. Siempre es muy recomendable cuando trabajamos con Machine Learning, graficar tantas cosas como podamos, porque a veces visualmente podemos obtener información acerca de tal vez qué tan complejo debe ser nuestro modelo, o sea, cuántos grados de libertad va a tener esa función, o si ya existe ya de entrada visualmente, puedes detectar un patrón, ¿no? Un clúster por allá que pueda existir. Claro, si son vectores en dimensiones mayores a 3, pues ya está difícil, ¿no? Pero a veces muchos datos sí se pueden graficar. Puedes escoger a veces qué dimensiones quieres visualizar y las vas visualizando, ¿no? E incluso hay métodos para reducir las dimensiones. Tienes puntos en dimensión 10 y lo reduces a puntos en dimensión 2, como en la presentación les mostraba, ¿no? Los pares de Chagall ya como circulitos. Este, bueno, ese método, el método más común se llama SNE.
es un método que reduce una cuestión de datos que está en cualquier dimensión a dimensión 2, pero lo reduce de una forma que trata de mantener la mayor parte de la estructura que tengan los datos. O sea que si hay un subgrupo de puntos en la dimensión original, dimensión 10, que están cerca uno de otros, cuando tú lo mandas a dimensión 2, reduce la dimensión, siguen estando cerca uno de otros, ¿no? Es algo que se llama TSNE. Ya está implementado, de hecho, así que es igual fácil de utilizar. Cuando veamos la parte de aprendizaje no supervisado, les comparto una notebook sobre eso para que vean. Entonces, el punto es que siempre es muy útil visualizar. A veces obtienes información que de otra forma no la tendrías. Entonces, ese es solo un ejemplito de cómo puedes, iteración tras iteración, en Colab, ir actualizando esto, ¿no? Y esta es la última que les comentaba, para poder, en este caso estoy cargando, estoy leyendo una imagen, pero luego van a ver códigos donde vamos a abrir archivos de datos, ¿no? CSVs. Entonces, aquí la primera instrucción es esta de acá, que eso es para que puedan montar el drive de memoria, ¿no? Cuando ustedes corren eso por primera vez, les va a salir la ventana esta que me salió, déjenme lo reinicializo. Restart. Voy a ejecutar solo esta. Bueno, aquí ya no lo pidió. Tendría que cerrarla y abrirla otra vez. Te pide, ¿no? Como estás, le estás dando, o le estás pidiendo a Google que acceda a un drive en específico. Entonces va a verificar que realmente eres tú y que sí realmente es lo que quieres hacer, ¿no? Le estás dando permiso a la plataforma Colab de acceder a tu directorio. A ver, eso es mensaje de, déjame cambio esto. Es que creo que lo tengo puesto de los TPUs. Eso cada rato me dice que no tengo acceso a TPUs. Bueno, entonces cuando ejecuten eso, le debe salir una ventana de seguridad. Ahí está. Me está preguntando, no se les ha dado permiso para que acceda a Google Drive. Entonces dice que sí, connect. Escoge la cuenta que estás usando. Aquí están todos los permisos que le estás dando. Le dices que sí. Y esa es la primera vez que corre la node. Una vez que ya le diste permiso, ya ahorita está cargando todo ese directorio. Y ya puedes tener acceso a ese, ¿no? Para leer o escribir. Bueno, en el caso de que queremos escribir los pesos, guardar los pesos en cada iteración, pues igual es el mismo procedimiento, ¿no? Primero se tiene que montar el directorio, para luego ya podemos tener acceso a la escritura. Bueno, entonces, digamos, esta es una notebook que, como puse, ya un Python básico, con más enfocado a cuestiones que les puede servir para cosas de Machine Learning, ¿no? Vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando otras bibliotecas. Por ejemplo, ya para programar las redes neuronales, hay una biblioteca que se llama Keras, y esa biblioteca te permite crear redes neuronales de una forma rápida, ¿sí? Ahorita vamos a ver lo que es regresión lineal, y allá les, les estoy compartiendo dos notebooks. La 02 es básicamente la implementación del descenso de gradiente, o regresión lineal usando descenso de gradiente. Está implementado desde cero, sin utilizar ninguna biblioteca para Machine Learning. Allá no vamos a utilizar Keras. Eso es así como que desde cero, para que entiendan todo el proceso. Porque no es un algoritmo muy complicado, es un algoritmo simple. Igual ocurre con la de regresión logística. Este 02 es básicamente cómo hacer el programa de regresión, ¿no? Aprendizaje supervisado con regresión. Y el 3 es aprendizaje supervisado para clasificación. Van a ver, este de acá es una mejora al de acá arriba. O sea, le agregas algo más para que se convierta de regresión, pasa a ser uno de clasificación. Entonces, esos son algo simples que los podemos implementar desde cero.
En la próxima sesión que ya vas a trabajar con redes neuronales, les voy a mostrar cómo se arma una red neuronal igual desde cero, pero una red neuronal pequeña con, creo que, 2 neuronas, 4 neuronas. Ya para trabajar con redes neuronales actuales, pues hablamos de cientos, miles de neuronas. Entonces, allá ya tenemos que utilizar una biblioteca específicamente diseñada para crear estas redes. ¿Vale? Entonces, al menos en esta sesión vamos a ver código así como que desde cero, ¿no? Sin ninguna biblioteca. Y luego vamos a ir viendo otras bibliotecas que ya te permiten implementar redes complejas. Entonces, antes de checar la notebook, déjenme les explico sobre esto de regresión lineal. A ver. Bueno, esa es una presentación que le quité algunos slides porque es una presentación bastante larga y la adecué como para enfocarnos en lo que más nos interesa ahorita, que esta contiene únicamente las primeras 2 secciones, de hecho. Bueno, entonces, uno de los ejemplos clásicos que siempre se utilizan para explicar el concepto ese de regresión lineal es el problema este de que tú tienes información acerca de algunos apartamentos o casas y tienes el precio. Entonces, en este caso tenemos el tamaño en pies cuadrados de apartamentos, no sé de qué ciudad, pero es un dato real, creo que de una ciudad en California. ¿Cuántos pies cuadrados y cuánto vale la propiedad? Esos miles de dólares. Y es antiguo esto, ¿no? Exacto. Ahorita debe valer 100 veces más que esto con la inflación. Entonces, la idea es, ok, si tú tienes una, una lista de casas y para cada casa tienes el tamaño de la vivienda en pies cuadrados y tienes cuánto vale, cuánto cuesta. Y la pregunta es, ¿cómo haces un modelo para que puedas predecir el precio de otras casas en esa misma zona, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento del problema, que es hacer un valuador, un sistema que te decía para evaluar casas. Entonces, si nosotros graficamos algunos de esos ejemplos, aquí grafiqué 5, ¿no? Entonces pueden ver aquí en el eje de las X es el tamaño de la vivienda y en el eje de las Y es el precio que tiene, ¿no? Entonces ven cómo están distribuidos esos puntitos. Acuérdense que aquí nosotros queremos encontrar funciones, ¿no? En varias dimensiones. En este caso, acá nos serviría una curva, una línea, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos una curva que pase por acá, podemos luego utilizar esa curva, esa función, como nuestro modelo para predecir precios, ¿no? Porque si imagínense una recta que pase por acá, y luego te toca una casa, evaluar una casa que tiene tal vez 1500 pies cuadrados. Lo único que tienes que hacer es evaluar 1500 en la función de esta recta, ¿no? O de la curva que pase por acá. De la curva te va a dar un valor por acá, tal vez 100,000 dólares. ¿Sí? Pues esa es la idea. A eso se resume, digamos, un algoritmo para predecir. Eso es lo que hacen las redes neuronales. Aquí todavía no estamos hablando de redes neuronales, es un modelo lineal, un modelo simple. Y ahorita vamos a ver, cuando decimos lineal, nos referimos a que los parámetros del modelo tienen un exponente 1, digamos. O sea, no tiene un exponente al cuadrado o al cubo o alguna otra cosa diferente. Eso es importante en el caso de regresión lineal, porque hay una parte, como vamos a ver, que esa función la tenemos que derivar, porque vamos a minimizar un error. ¿Qué error? Sería el error en predecir el precio de la casa, ¿no? Entonces hay un proceso de minimización de una función de error. En inglés normalmente
Se le conoce como loss function, L-O-S-S. Y esa minimización la vamos a hacer con un algoritmo que se conoce como algo de descenso de gradiente. Alguna vez, tal vez en cálculo vectorial, hayan visto descenso de gradiente. Bueno, como parte de este método de descenso de gradiente, necesitamos calcular la derivada de la función de error. Y ahí es cuando es súper útil que nuestros parámetros, las funciones con respecto a las cuales vamos a derivar, que no tengan ya un exponente al cuadrado o al cubo, porque al derivarlas se desaparecen, es como que es derivada de x con respecto a x, te queda 1. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Acá solo quería mencionar por qué le llamamos regresión lineal. No es porque a fuerza tiene que ser una línea recta o un plano, porque aquí puede ser una curva, como van a ver en la práctica que tenemos, es un polinomio que generamos. Entonces, aunque es un modelo lineal, puedes hacer regiones o superficies de decisión que no sean líneas rectas, ¿no? Pueden ser curvas. Entonces, aquí podemos darle nombres ya de variables a esta información. Al living area le vamos a llamar x1 y el precio va a ser nuestra y. Entonces, dada una x1, queremos saber la y. Y tenemos varios ejemplos. Como es aprendizaje supervisado, tenemos varios ejemplos de x y y, x y y, x y y. ¿Vale? Entonces, si quisiéramos irnos con el método más simple, que sería una recta, pues lo definimos de esta forma, ¿no? H de x, estoy llamando a mi función h, esta h es común usar la h, porque estamos haciendo una hipótesis, estamos haciendo una suposición, estamos suponiendo que para estos datos una línea recta va a ser suficiente para predecir los precios, ¿sale? Ese es uno de los primeros pasos que hay que tomar cuando resuelven un problema de Machine Learning. Hacer esta hipótesis. O sea, ¿será que para esos datos requiero una línea recta o requiero un polinomio de grado 5? O cuando hablemos de redes neuronales, ¿será que necesito una red convolucional? ¿Cuántas capas de neuronas debe tener esa red? Entonces, siempre al inicio hacemos una suposición de que un modelo va a ser suficientemente complejo para poder aprender el patrón que está en esos datos. Y normalmente tenemos que intentar con diferentes modelos, diferentes hipótesis, porque son hipótesis, no sabemos a priori cuál es el mejor modelo. Y por eso les decía que no es como implementar un algoritmo que ordena números de menor a mayor. Que ese tipo de algoritmos, una vez que lo implementas, va a funcionar siempre. Aquí no. Aquí tenemos que implementar un algoritmo, pero tenemos que tomar decisiones a manera de hipótesis y hacer cierta cantidad de experimentación. ¿Sí? Si uno entiende qué es lo que hace cada parámetro, por ejemplo, acá teta 0, teta 1, cada variable que representa el dominio de esta variable, pues va a ser más fácil que diseñes esos experimentos o que hagas esas hipótesis. Si tú no entiendes porque aquí estamos sumando, multiplicando, qué representa x1, pues básicamente se convierte como en una caja negra y solo vas a estar tomando decisiones al azar, ¿no? Y eso va a ser muy difícil que logres entrenar correctamente un modelo. Eso les comento porque hay muchas bibliotecas, hay muchos códigos disponibles en GitHub hay códigos buenos y códigos malos, ¿no? Y hay códigos que digamos, están preparados para que funcionen con ciertos datos. Si tú agarras ese código, pero le cambias los datos, y te vamos a hacer una práctica de eso para que vean a qué me refiero. Tú puedes pensar que tus datos son muy similares a los datos originales, ¿no? Con los que descargaste tu código que funciona perfectamente. Pero tú le cambias el dataset y ya no funciona el programa. Entonces no es que el programa esté mal,
sino que siempre se requieren ajustar parámetros e hiperparámetros, tomar estas hipótesis, hacer estas hipótesis, ¿no? Entonces, ahí es cuando luego muchos chavos se frustran porque bajan un código, lo corren y dicen, oh, ya funciona. Lo modifican un poco y tal vez sigue funcionando, ¿no? Entonces, ya le cambian una base de datos ya completamente diferente y ya ven que para nada funciona y no saben por dónde moverlo porque si son, sobre todo si es un modelo muy complejo, pues hay un montón de parámetros que puedes ir considerando, ¿no? Entonces, por eso yo les recomiendo, si realmente están interesados en este campo, irse desde lo básico, que es lo que estamos haciendo ahorita, e ir asegurándose que estás entendiendo completamente cada uno de los pasos, para que cuando veamos los modelos más complejos o estudies modelos más complejos, sea un poco más fácil de tener intuición, ¿no? De qué es lo que está haciendo cada modelo, porque van a ver lo que se vuelve muy complejo. Aquí solo para que tengan una idea, este modelo que es el más simple que pueda haber, bueno, puede ser uno más simple, todavía con un parámetro, ¿no? Acá son dos parámetros, teta 0 y teta 1. Bueno, ChatGPT creo que tiene cientos de miles de, uh, billions, miles de millones de parámetros, ¿no? Entonces son modelos muy complejos, hablamos de miles de millones de parámetros. No es un modelo que puedas entrenar al tanteo, o sea, simplemente probando cosas, ¿no? Tienes que tener un conocimiento muy claro de cada uno de los componentes para que puedas hacer que funcione. Si no, simplemente no funciona, ¿no? A ver, Nichas, creo que alguien puso aquí una preguntita. Ahí ya. Gracias, Gerardo. 175.000 millones de parámetros. Me quedé corto. Bueno, ahí más o menos le estaba atinando. Imagínense, una función matemática enorme. Entonces, es lo que les recomiendo, o sea, que se vayan lentos, o sea, si realmente les interesa entender eso, no hay atajos, o sea, es la única forma, ir entendiendo así como building blocks, de poco en poco, desde los modelos más simples hasta los modelos más complejos. Bueno, entonces aquí tenemos una variable en entrada, x1, y queremos predecir y, lo más simple que se nos ocurre es una recta. Aquí lo que le decía, aquí aparece teta 0 y teta 1 lineal, porque vamos a derivar esto con respecto a teta 0 y luego con respecto a teta 1. Entonces, no queremos, si hubiera acá teta 0 al cuadrado, al derivar esto nos quedaría 2 veces teta 0. ¿Sí? Entonces, no queremos que se nos queden parámetros allá a la hora de derivar, queremos que desaparezcan. Entonces, estando así, por ejemplo, al derivar con respecto a teta 0, va a ser la derivada de teta 0 con respecto a teta 0 es 1 y desaparece el parámetro. Por eso llamamos que son lineales. Pero esto de acá, si manejamos x1 al cuadrado más teta 2, por ejemplo, al cubo, aunque teta 0, teta 1, teta 2 sean lineales, esto ya va a empezar a doblar, la línea recta se va a convertir en una curva porque x1 aparece ya con cierto exponente, ¿no? Y lo que vamos a hacer, vamos a construir polinomios de esta forma. Entonces, a ir un pasito más adelante, vamos a considerar ahora que tenemos otra dimensión más de información, que es el número de cuartos que tiene la casa. A eso lo estoy llamando X2, ¿no? Entonces acá tenemos en el primer renglón una casa de 560 pies cuadrados con 2 cuartos y vale $37,000. Entonces nuestro modelo pues ya tiene que incluir esa otra variable que es X2. Entonces simplemente podemos agregar otro término que incluya teta 2. Entonces se dan cuenta, tenemos un término con X1, un término con X2, y aquí hay un término que es independiente de la variable de entrada, teta 0. Este normalmente lo conocemos como el bias, es el bias, ¿no? Escribe como bias. No es un bias digamos, de estadística, sino que este método, este parámetro le permite al modelo, o más bien
no lo obliga el modelo, ya sea una línea recta o en este caso un plano, no lo obliga a que tenga que pasar por 0, 0, por el origen, sino que puede pasar por arriba del 0, 0 o por abajo, ¿no? Y eso permite que, digamos así, en la vertical, la curva esa pueda subir o bajar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ese tal es una recta y pasaría acá. Si nosotros no le ponemos el término es independiente, ese teta cero, a fuerza esa recta tendría que pasar por la coordenada 0, 0, que aquí la coordenada 0, 0 quedaría, a ver, aquí en Y0 y por aquí quedaría 0, 0. Bueno, en ese caso sí considera, sí, sí no estaría tan problemático, ¿no? Pero supongo que el 0, 0 estuviera por acá, entonces, y una recta que forzosamente pase por acá, pero aparte pase cerca de los puntos, pues sería una recta, realmente no lograrías que pase cerca de los puntos, pasaría casi vertical, ¿no? Entonces, ese, ese término, que es solo un parámetro que es independiente de las variables de entrada, es súper importante. Ese siempre tiene que estar presente, porque si no, estás limitando mucho a la función. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ese bias en otra diapositiva. Bueno, entonces, si tenemos esta hipótesis, esta función, podemos hacer un truco que es inventarnos una variable dummy que no existe, que le estamos llamando aquí x0, como si tuvieras una columna aquí x0, de algo que no existe realmente, pero a todos les vamos a poner como valor 1, ¿no? Su variable x0 es 1, 1, 1, 1 para todas las casas, es lo que estamos diciendo acá. Entonces, si podemos hacer eso, es como que aquí tengamos a la derecha de teta 0, tengamos x0 con un valor de 1, o sea, no afectamos en nada a la función h. Pero sí nos ayuda a la hora de reescribirlo, porque ahora podemos escribirlo como la sumatoria desde J0 hasta N de los productos teta J, XJ. Y esto, como se acordarán, pues es la definición del producto punto de dos vectores, ¿no? Multiplicas posición por posición, teta 0 o teta J por XJ, y esos productos los vas sumando para que tengas un escalar, producto punto, ¿no? Entonces, calcula el producto punto de un vector que contiene teta 0, teta 1, teta 2 por el vector x. Si ven ese que está como negrito, porque ya significa que es un vector. El vector que contiene x0, x1, x2, pues eso ya te va a dar, es el equivalente de evaluar, o es una forma de representar la evaluación de esta función, pero a manera de producto punto, ¿no? Y esa T que está aquí solo para decir es transpuesto, es porque en la notación en matemática, al menos en esta presentación, pero normalmente así un vector, asumimos que un vector es un vector columna, digamos, ¿no? Entonces, aquí estamos diciendo es un vector, pero transpuesto. Entonces, cuando tú transpones un vector columna, se convierte en un vector renglón. Y entonces, sí, cuando tú multipliques ese vector renglón por el vector columna X, entonces sí vas a obtener el producto punto, ¿sí? Entonces, es simplemente la notación. Entonces, acá les puse un ejemplo para recordar, ¿no?, cómo se ven los polinomios. Acá es una función simple que es y igual a 1, es igual a una recta paralela al eje de las x, ¿no? Y igual a teta 0, en este caso lo grafiqué para teta 0 igual a 1. Es una recta donde para todas las x siempre la y es 1. 1, 1 es paralela al eje de x. Si nosotros multiplicamos un parámetro, en este caso teta 1, que le puse valor 2, por la variable de entrada, entonces tenemos una recta con pendiente, ¿sí? Pero, si se fijan aquí, no tenemos el bias, no tenemos el término independiente. Entonces, a fuerza, esa recta tiene que pasar en 0, 0. A fuerza, ¿sí? Porque, por ejemplo, para x igual a 0, esto se hace 0 y ya la condena es a que pase en 0. Pero si tú le agregas el término independiente, por ejemplo, en este caso 1,
Cuando tú evalúes x igual a 0, por teta 1 te va a dar 0, pero le tienes que sumar este 1 que ya le agregaste. Entonces subes la recta una unidad hacia arriba. ¿Okay? Puedes subir una unidad, las que tú quieras, o bajarla. Entonces, esta es ya la ecuación de la recta. Si tú agregas otro término, esta misma variable es la x. Digamos que sabemos que x es el número de cuartos. Aquí estamos poniendo el número de cuartos al cuadrado, que en el mundo real eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, mi casa tiene su número de cuartos al cuadrado es 4. Eso no tiene sentido, ¿no? Basta con decir cuántos cuartos tiene tu casa. Pero matemáticamente, y esa es la idea de este ejemplo, ayudas al modelo a tener más flexibilidad. En este caso, que pueda doblar hacia arriba, porque estamos construyendo ya una parábola, ¿no? Entonces, si nosotros nos mantenemos agregando términos, cada término con su peso correspondiente, y aumentando el exponente de la variable x, pues estamos construyendo polinomios de mayor grado. En el caso de grado 3, pues ya permite el polinomio que doble hacia arriba, pero también hacia abajo, ¿no? Esto da más flexibilidad. Obviamente, si tú cambias el signo de los coeficientes, pues va a cambiar la pendiente, ¿no? Y así puedes seguir, mientras tú le metes más grados al polinomio, el polinomio va a poder doblar en más lugares, luego es más flexible. Y pues aquí lo que nosotros queremos para la cuestión esta de predicción de precios de casas, dado una colección de casas, un dataset de casas, que pueden verlo como puntitos, quieres que esa función pase lo más cercanamente posible a todos los puntos. Entonces vas a requerir que esa curva doble en varias posiciones, ¿no? En varios lugares, varias ubicaciones, para que se vaya ajustando a los puntos. Entonces, dependiendo de lo complejo que esté en la nube de puntos, pues vas a requerir polinomios. O sea, si lo quieres hacer con polinomios, pues vas a requerir polinomios tal vez de grado 7, grado 10, grado 15, no sé. ¿No? Entonces, necesitas darle más flexibilidad al modelo, digamos. Ahora, aquí yo les estoy mostrando cómo construimos estos polinomios para que vayan visualizando, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hacemos acá? O sea, tienes una nube de puntos, la graficas, tomas una hipótesis de un modelo que pueda ajustarse. Y bueno, por ejemplo, para el caso de los puntitos que puse, esos 5 puntitos, tal vez no requieres una de grado 3, o tal vez sí una de grado 3, pero tal vez hasta con una de grado 2 podría funcionar con una parábola. Es lo que llaman hacer una hipótesis, ¿no? Entonces, entrenas tu modelo suponiendo que grado 2 va a ser suficiente y ves que también funcionó. Si ves que no funcionó bien, dices, bueno, tal vez voy a intentarla con grado 3. La haces un poquito más complejo, no lo metes un parámetro más. Y así, esa debe ser la estrategia. Empezar con modelos simples e ir complicándolos tanto como se requiera. No al revés, no empezar con un modelo que tenga 175 mil millones de parámetros para luego ir reduciéndolo a que tenga solo 4. Esa no es buena idea. Aunque a veces, para los estudiantes a veces es muy tentador porque por ahí descubren una red que funciona muy bien para un problema y ellos quieren algo similar y se la descargan y resulta que tienen miles de parámetros y tal vez para su tarea en específica no es necesario tantos parámetros. Entonces, la recomendación es siempre irse desde lo más simple al más complejo. ¿Sí? Porque igual hay otra cuestión que tal vez ahorita será conveniente mencionar. Hay una relación entre el número de ejemplos que tienes para entrenar tu modelo y el número de parámetros que tiene tu modelo. Y esta relación debe ser que el número de parámetros debe ser mucho mayor, significativamente mayor que el número de ejemplos que tienes. Por ejemplo, tienes un dataset de casas, digamos 10,000 casas en Mérida y quieres
construir este modelito para evaluar casas. Pues tu modelo, si son 10,000 casas que tienes, tu modelo debe tener pero el número creo que lo dije al revés, el número de ejemplos debe ser mucho mayor que el número de parámetros. Entonces, si tú tienes 10,000 casas, no puedes tener un modelo que tenga, por ejemplo, 100,000 parámetros. ¿Sí? Las 10,000 casas y 100,000 parámetros está mal. ¿Por qué? Porque ese modelo es tan flexible que básicamente se pueden memorizar tus 10,000 ejemplos y no va a predecir correctamente nuevos ejemplos, porque lo que queremos no es que se memorice nuestro dataset, sino que encuentre una función que se acerque bastante cerca que esté cerca de los puntos, pero que no pase exactamente sobre ellos, que los aproxime suavemente, digamos. Porque al final lo que queremos es que el modelo prediga correctamente nuevos ejemplos. Entonces, esa debe ser la relación. Debes tener más datos que parámetros. Y un error común es que se agarran una red que tiene, por decir algo, 10,000 parámetros y su dataset es de 100 ejemplos. Entonces tienes muchos más parámetros que ejemplos. Entonces lo que va a ocurrir es que el monstruo de modelo se va a memorizar tus 100 puntitos que tienes. Y lo más probable es que no haga una buena tarea de predicción. Entonces por eso es importante conocer eso y la estrategia de ir siempre desde lo más simple y lo vas complicando tanto como puedes. Ya han escuchado acerca de la navaja de Occam, ¿no? Occam Razor. Si tienes dos modelos que te dan el mismo resultado o comparable, quédate con el modelo más simple. No hay necesidad de ir con el modelo más complejo. Y aquí, con mucha más razón, porque mientras más parámetros tengas, tu algoritmo va a tardar más en entrenarse. ¿Sí? Si tú tienes dos modelos, uno con 5 parámetros y otro con 1,000, y los dos tienen un desempeño comparable, quédate con el de 5, no te vayas con el de 1,000. El otro solo te va a tardar, vas a requerir más recursos para entrenar esos parámetros, ¿no? Para estimar esos parámetros. Bueno, entonces, lo que necesitamos, una vez que ya hicimos una decisión de qué modelo, en este caso es un modelo cúbico, necesitamos encontrar cuáles son los valores correctos de teta 0, teta 1, teta 2, teta 3, para que pasen cerca de los puntos de nuestro dataset. Para eso vamos a utilizar descenso de gradiente. Entonces, ¿cómo podemos escoger estos parámetros? Bueno, un método razonable es escoger los parámetros de tal forma que al evaluar esa función h o al graficarla, digamos, pase cerca de los puntos que queremos aproximar, ¿no? En este caso, las y, que serían los precios de las casas. Y podemos verificar o checar qué también pasa utilizando nuestros ejemplos de entrenamiento, ¿no? Digamos, tenemos 10,000 ejemplos de casas, pues podemos utilizar esos ejemplos para ver qué tan cerca pasa la función, ¿no? La función h. Y bueno, necesitamos una manera cuantitativa, ¿no? Una métrica para decir, digamos, dados dos modelos posibles, dos H's con diferentes parámetros teta, ¿cuál de los dos pasa más cerca de los datos? ¿Sí? Entonces, eso es lo que es nuestra función de costo o nuestra función de pérdida, nuestra loss function. Aquí le estoy llamando J mayúscula y le estoy poniendo una función de los parámetros, porque si tú le cambias los parámetros, como ya vimos aquí en nuestra gráfica, tú cambias los coeficientes de teta y pues la función es diferente, ¿no? Cambia su forma. Entonces, ese error va a depender de los valores de teta. ¿Cuál es esa métrica? Pueden haber varias, pero la estándar, la más fácil que funciones utilizan, es esta que se le conoce como MSE, Mean Square Error. ¿En qué consiste esto? M es el número de puntitos que tenemos, ¿no? El número de ejemplos. Entonces lo que te dice, ok, visita cada uno de esos puntos, o sea, desde I igual a 1 hasta M, son 10,000 casas. Y vas a hacer lo siguiente,
La Y, digamos que estamos en I1, es la casa 1 de nuestra tablita de ejemplos. ¿Cuál es el precio de esa casa? Creo que era 32,000. Fíjense, 32. Ok, el precio real, lo que le llamamos a Machine Learning el ground truth, es 32. Ok, ya tienes tu polinomio. ¿Tiene ya alguna forma random todavía? Sí. Evalúa en tu modelito cuánto te da la H para esa casa, ¿no? Tal vez la XY representa el número de cuartos. Entonces tu modelo te va a decir un número. Supongo que les dice 100, ¿no? Porque todavía no está entrenado. Entonces va a ser 100 menos 32, 68. 68 al cuadrado. ¿Sí? A veces no lo puedo calcular mentalmente, pero ese número al cuadrado es el que luego se lo vas a sumar a la casa I2. Y va a ser lo mismo para la casa 2. Checas cuál es el precio de la casa 2, qué es lo que tu polinomio te está diciendo, lo resta, lo elevas al cuadrado y lo vas sumando. Entonces vas a sumar. ¿Se dan cuenta? Esa es una forma de medir qué tan lejos pasa el modelo de cada una de las casas. Esos cuadrados de las restas los sumamos y al final lo vamos a dividir entre 2. ¿Por qué entre 2? Uno puede decir, bueno, ¿por qué no dice entre m para que así sacas el promedio? Bueno, la decisión de dividir entre 2 es por conveniencia, ahorita van a ver. Es parte del proceso de derivar esta función es la que queremos derivar porque queremos encontrar cuáles son los valores de teta que hacen que esta sumatoria sea mínima. Un caso extremo, que el modelo H pase exactamente sobre todos los puntos. Imagínense, déjenme ver para atrás. Imagínense que aquí logras generar una curva que pasa por este punto exactamente, luego viene para acá, pasa por acá, se culebrea, pero pasa exactamente sobre los 5 puntitos. M en esa función J sería 5, son 5 puntos. Entonces, para esos 5 puntos vamos a restar el precio que viene en la tablita. Ese precio lo vamos a restar a la H, a la evaluación en la función, pero como la función pasa exactamente sobre los puntitos, la H va a ser exactamente igual a la Y. ¿Sí? Porque logramos encontrar una curva que pasó exactamente sobre los puntos. Entonces, ¿cuánto nos daría esa sumatoria? Pues la sumatoria nos va a dar 0, ¿no? Porque estas restas que hacemos de H menos Y siempre nos van a dar 0, porque la H pasa exactamente. O sea, para cada uno de los puntos es exactamente igual a la Y. Entonces, en teoría, el error que tiene esa curva es 0. Ojo, eso realmente no es lo que queremos, un caso extremo en donde la curva pasa exactamente sobre los puntos, porque normalmente, en la gran mayoría de los casos, cuando ocurre eso, es que la curva tiene curvas tan salvajes, que es la única forma que puedes lograr de que pase exactamente sobre los puntos. Y si tiene curvas muy pronunciadas, quiere decir que no va a ser muy buena para predecir números o nuevos valores. Queremos un modelo que sí pase cerca de los puntos, pero no tanto que sea 0. Ahora, realmente eso es muy complicado, o sea, que tú encuentres, digo, para un problema simple sí lo puedes, como este de los puntitos, sí puede ocurrir eso, porque son pocos puntos, pero si tienes un dataset, digamos, de 10,000, que un modelo pase exactamente sobre los 10,000 puntos es muy, muy difícil, ¿no? Lo puedes hacer, eso se llama sobreentrenamiento, y es malo, pero y bueno, hay diferentes grados igual de sobreentrenamiento, pero un sobreentrenamiento así perfecto, que tengas datos error 0, es muy difícil. Bueno, entonces, esta es la función, digamos, esta es la métrica, que dadas dos curvas, dadas dos H, esto nos puede servir para saber cuál de las dos está pasando más cerca de nuestro dataset. Entonces, nosotros queremos encontrar cuál es la H óptima, la que tiene menor error. Entonces, en descenso gradiente lo que hacemos es inicializamos de forma aleatoria los valores de esos parámetros. Y
utilizamos ahorita entonces, la reglita de descenso de gradiente, esta es la regla de descenso de gradiente, para que iterativamente vayamos modificando esos parámetros que inicialmente son aleatorios con esta reglita. O sea, cada uno de los parámetros, imagínense la función esa fácil que teníamos, teta 0, teta 1 y teta 2. Al inicio le damos valores al azar, hasta teta 0, teta 1, teta 2, ¿no? Entonces la curva va a salir de algo random. Entonces en cada iteración del algoritmo le vamos a ir restando a cada uno de esos teta 0, teta 1, teta 2, le vamos a ir restando algo. Y eso que le vamos a restar nos lo va a dar la regla de descenso gradiente. Y ahorita les voy a mostrar. La idea de descenso gradiente es que te vayas moviendo a lo largo de esa curva de error en dirección hacia abajo. O sea, de una forma que vayas bajando esa curva de error, como si fueras unas hormiguitas y vamos yéndonos a la parte más baja de una curva. Entonces, eso que vamos a ir restándole a cada parámetro es como dar pasos en cada una de las dimensiones, en teta 0, teta 1, teta 2, en dirección hacia abajo, ¿no? Bajando la curva de error. Entonces, esa es una fórmula general, es una fórmula que tal como está no la podemos aplicar. Acá nos dice, vas a avanzar o le vas a restar una fracción alfa. Alfa es un valor entre 0 y 1. Imagínense que es 0.5. Es decir, réstale la mitad, o sea, el 0.5 de lo que te da la derivada parcial de la función j con respecto a la dimensión que estás modificando. Estás modificando teta 0. Dice, ok, teta 0 va a ser igual a lo que tiene ahorita teta 0, menos la mitad, ¿no? 0.5 de lo que te da este valor de acá, que es la derivada parcial de eso con respecto a teta j. Eso tal como está no lo podemos programar. Tenemos que calcular esas derivadas parciales con respecto a la función, esta función de pérdida, MCE. Y ya nos va a quedar una reglita ahorita súper fácil, que es la que utilizamos para que iteración tras iteración vamos actualizando los valores de los parámetros. Y al ir actualizándolos, la curva empieza a tomar forma y se empieza a acercar a los puntos. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Tenemos aquí, es un ejemplo de una nube de puntos. Esta es de la Notebook 02. Generé acá 100 puntitos y utilicé como un template, digamos, para que no sean puntos al azar completamente. Utilicé la función seno de 2 veces pi por x, donde x es la variable de entrada acá, ¿no? Para valores entre 0 y 1. Entonces generé 100 puntitos con cierto ruido para que no estén todos sobre una línea. Entonces hay unos que van arriba y otros abajito, pero sí ven claramente la función acá seno, ¿no? La función seno de 2pi x es esta que está acá. Bueno, no, de hecho creo que es otra función, es el polinomio. Entonces tenemos acá unos datos. Al inicio, como dice el método, las alfas son random, ¿ok? Al hacer valores random, pues te va a quedar algo como esta curva azul. Tanto la curva azul como la negra, son dos polinomios de grado 3, o sea, como la que tenemos acá. Es una como esta, ¿ok? La diferencia es que la curva azul, sus valores de teta 0, teta 1, teta 2, teta 3, esos valores son random, ¿ok? Y los de la curva negra, que ya pasan cerca de la nube de puntos rojos, ya están optimizados sus parámetros, ya fueron actualizados, de forma tal que le permitieron al polinomio doblar en las ubicaciones adecuadas para que aproximen bastante a los puntos, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos cuando entrenamos una red neuronal para regresión. Agarramos un modelo que inicialmente es en esos casos de red neuronal, es un hiperplano en dimensión chorro mil, y el algoritmo lo que va haciendo cambios de poco en poco sobre los parámetros para que cambie la forma de ese hiperplano y se ajuste a la nube de puntos que tienes.
¿no? En este caso, pues, podemos hasta verlo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? En mayores dimensiones ocurre lo mismo, solo que pues es básicamente imposible imaginarlo, ¿no? Entonces, si graficáramos, digamos, este ejemplo de acá, la curva azul es cuando inicialicé los pesos o los parámetros aleatoriamente. Y la curva negra es después de 5000 veces haber actualizado los 4 parámetros de este polinomio de grado 3, ¿no? Los 4 parámetros, ¿no? Teta 0, teta 1, teta 2 y teta 3. Los actualicé 5000 veces usando la regla de descenso gradiente para que tome ya su forma óptima. Si nosotros graficamos después de cada una de esas 5000 iteraciones, ¿qué error tiene ese modelo? Acuérdense que el error era básicamente visitar cada punto y decir, bueno, el precio es este, pero mi modelo azul me está diciendo que es esto. Entonces lo restas, lo elevas al cuadrado, ¿no? Pasas al siguiente punto. Mi precio es este, pero el azul me está diciendo esto, ¿no? Y así con todos los puntos. Por ejemplo, los puntos esos que están acá, ese es el valor que debe tener, pero lo que predice el modelo inicial es esto. Entonces el error es enorme, ¿no? Entonces ustedes suman todas esas distancias, pero elevadas al cuadrado. Obviamente la curva azul va a tener un mayor error que la curva negra. La curva negra pasa más cerca de los puntos. Y eso es precisamente lo que grafiqué aquí. Después de cada iteración, fui graficando la J, el error. Y ven cómo el error va bajando suavemente. Eso es lo que nos gustaría ver cuando entrenamos redes neuronales. Siempre nos gustaría ver eso, que el error va bajando suavemente. Lamentablemente es muy difícil entrenar redes neuronales. Y a veces esa curva no es así tan perfecta como aquí, ¿no? Entonces, a veces tiene bastante ruido. Si tenemos suerte, pues nos da algo como esto, ¿no? Pero este es un problema sencillo. Y esta curva es la que siempre tienen que graficar, porque esto te dice si tu modelo está funcionando o no, si tu algoritmo funciona o no. Porque si tú graficas el error y el error simplemente oscila, pues quiere decir que no se está ajustando, ¿no? No estás reduciendo el error. Y normalmente esta curva es de la que nos basamos para saber si está funcionando o no, porque este tipo de datos solo lo puedes tener si tus puntitos viven en 2D, que normalmente no es el caso. ¿Sí? Acá está muy intuitivo, muy académico, porque ves qué es lo que pasa con la curva, pero en un dataset real normalmente no puedes graficar en esa gráfica, ¿no? Entonces nos fiamos del error, la curva de error. Y entonces obviamente si vemos que nuestra red va bajando el error, hasta algo que pensamos que es considerable, porque a veces baja, pero no baja tanto, ¿no? Pues entonces ya podemos agarrar algunos ejemplos para ver qué también predice lo que tiene que predecir, en este caso, todos los precios de casas. Entonces, descenso gradiente rápidamente, ¿se acuerdan? Descenso gradiente, tú tienes una superficie. Lo que hace descenso gradiente, bueno, inicializas random los parámetros. Aquí lo grafiqué con X y con Y, pero imagínate que es teta 0 y teta 1. Entonces, te ubicas en un punto random, que en esta grafiquita fue en esta posición, ¿no? Aquí de acuerdo a la curva de nivel, es como que por acá. Y descenso gradiente, ¿qué hace? Calcula en esta posición hacia dónde crece más rápidamente la superficie, ¿no? Como si estuvieras en un tsunami y tú estás buscando el punto más alto para ir corriendo hacia allá. Entonces, tú calculas el gradiente, es un vector que te va a indicar hacia dónde crece esa superficie. En este caso, como esa superficie es el error, esa es la función de error, nosotros queremos ir, pero en dirección contraria al gradiente, no queremos subir, no queremos hacer ascenso de gradiente, queremos reducir el error. Entonces, lo que hacemos es calcular el gradiente, hacia dónde crece. Y una vez que tenemos ese vector, lo multiplicamos por -1 para ir en sentido contrario. Nos vamos hacia abajo. Entonces, eso es lo que hace el algoritmo de descenso gradiente de forma iterativa. Entonces, aquí pueden ver cada crucecita que se ve aquí en la curva. Es hacia dónde brincó
después de cada iteración, ¿no? Cómo fue bajando esta superficie que representa el error, ¿no? Esta sería la J, la función J. Entonces, eso es lo que hace nuestro algoritmo. Descenso, ahorita estamos viendo descenso de gradiente para regresión lineal, pero las redes neuronales, ChatGPT, por ejemplo, usa descenso de gradiente. Hay muchos métodos para optimizar, pero descenso de gradiente obviamente no es perfecto, porque te puedes quedar atorado en mínimos locales, pero es por mucho lo más práctico y funciona. Entonces, aquí lo estamos viendo para una cosa simple, pero se sigue utilizando para modelos mucho más complejos. Entonces, aquí solo les puse el cálculo de la derivada para que vean, realmente es una derivada simple, por eso igual esa función j de mínimos cuadrados, pues es bastante práctica porque te permite calcularlo fácilmente. Que de hecho, esto es solo para derivar, para obtener, digamos, la regla para actualizar los parámetros. Eso no lo tienen que hacer todo el tiempo. Eso ya sabemos cuál es la regla. Aquí solo se los pongo, es el cálculo de las derivadas parciales con respecto a teta j. Y ¿te acuerdan de ese un medio que les dije? Es un medio, por conveniencia nada más. En lugar de poner 1 entre m, en lugar de promediar. Y acá pueden ver por qué es, porque al derivar esto tenemos este 2 de acá, que es el cuadrado. Por cierto, ese cuadrado es para eliminar los signos, porque estas restas te pueden dar negativo o positivo. Entonces, para que no se cancelen esas restas entre un ejemplo y otro ejemplo, elevamos al cuadrado. Entonces, este 2 pasa multiplicando acá al derivar. Y si tenemos ya acá previamente 1 entre 2, pues eso se convierte en 1. Entonces, para eso manejamos ese 1 entre 2, para que a la hora de derivar se simplifique eso lo más que podamos, ¿no? Bueno, derivamos esto, luego tenemos que derivar lo que está acá dentro, ¿verdad? Como la resta, pero sabemos que la h es una sumatoria de productos, ese es nuestro polinomio. Y vamos a derivar con respecto a cada uno de los parámetros. Y sabemos que en ese modelo lineal, cada término solo va a contener uno de esos parámetros, ¿no? Un teta j. Entonces, al derivar esto con respecto a teta j, pues solo va a quedar la xj, o sea, lo que sea que esté multiplicando. Este, por ejemplo, ya desaparece porque no tiene teta j. Y de esta sumatoria, pueden haber 1000 sumatorias acá, o sea, 1000 términos acá, pero solo una de esas va a contener teta j. Entonces, todo lo demás se hacen cero, y solo va a quedar el término con teta j. Al derivar con respecto a teta j, desaparece teta j, se convierte en 1, y solo queda la xj, que es el factor multiplicando, la variable multiplicando a teta j. Y esta es la reglita. O sea, esta de acá, ¿se acuerdan? Teníamos una fracción de la derivada parcial de j con respecto a teta j, se convierte en esto. Ojo, aquí de restar, este menos es para cambiar el sentido del vector gradiente, ¿sí? Es para ir hacia abajo y no ir hacia arriba. Aquí, si dan cuenta, la reglita nos queda h menos y. Entonces, para eliminar este menos de acá, que no nos gusta, simplemente ponemos la y primero, y menos h, pero tenemos que factorizar este menos de acá. Entonces, al sacar ese menos por menos te da más. Y esta es la reglita, la famosa reglita de descenso gradiente. Entonces, esta regla es la que está implementada en la notebook 02, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo se implementa esto. Tenemos acá la reglita, ¿no? Para cada teta j le vas a poner en cada iteración, le vas a dar lo que tiene actualmente, teta j más un alfa de y menos h, o sea, es el precio o valor real menos lo que te predice tu modelo actual, por lo que sea que está acompañando a esa teta j. Entonces, aquí le estoy poniendo un ejemplo de polinomio, teta 0 hasta teta 3. ¿Sí? Es una sola variable, es x. Y aquí este ejemplo es para un dato, un par de ejemplos. El ejemplo 3 tal vez, donde su x es 2 y su salida es 20, ¿no? La y es 20. Para un learning rate, esa alfa se le conoce como el learning rate,
la velocidad de aprendizaje. Punto 1. Entonces, ¿cómo se aplicaría esta regla? Entonces, digo que tengo que actualizar los valores de los 4 parámetros, ¿no? Desde teta 0 al teta 3. Entonces, aquí en la primera línea tengo la aplicación de mi regla de descenso de gradiente para teta 0. Entonces, teta 0 va a ser igual a teta 0 más una porción alfa, punto 1, digamos que va a ser punto 1, de ¿cuál es la y? ¿Cuál es la y para ese ejemplo? Estamos suponiendo que es 20. Ok, va a ser 20 menos la evaluación de este polinomio para x2. Entonces, evaluamos esa h. Evaluamos el 2 en esa h. Y lo que nos dé se lo vamos a restar a 20. Y al final te dice la regla, multiplícalo por el factor que esté acompañando a esa teta j. Entonces acá estamos hablando de teta 0. Acá es teta 0. ¿Qué está multiplicando aquí a la derecha teta 0? 1. Entonces es 2 a la 0, es 1. ¿No? Es que le puse así porque acá es como que ese es x a la 3, x a la 2, x a la 1 y ese es x a la 0, que sabemos que es 1. Si tú actualizas teta 1, ¿qué es esto? Al final vas a multiplicar por x, es 2 a la 1. O sea, en este ejemplo, acuérdense, x es 2. Si actualizas x es teta 2, pues es 2 a la 2, o sea, 4. Y si actualizas teta 3 va a ser 2 a la 3, o sea, 8. ¿Sí? Entonces, si se fijan, toda la parte de acá es igual. La única diferencia es el último factor que va a depender del índice del parámetro que estés actualizando. Entonces, esto es lo que está implementado en el notebook. Ahorita vamos a ver, hay varias formas de implementarlo. Tú puedes ir actualizando los pesos, los parámetros de tu modelo, considerando el error que se acumula para todos tus ejemplos. Si no tienes 10,000 casas, calculas este producto para las 10,000 casas, lo sumas, y unas que tienes ese numerito, esa suma. Entonces actualizas teta 0, teta 1, teta 2 y teta 3. Es lo que indica esta. Esta versión se llama descenso gradiente por lotes. Esta no es muy utilizada porque normalmente los datos son muchos. Hablamos de miles o cientos de miles. Entonces, eso implica que si tú tienes, por ejemplo, 10,000 ejemplos, que tú calcules este producto para los 10,000 ejemplos y luego ya puedes actualizar una sola vez teta 0, teta 1, teta 2, teta 3. Entonces, es mucho cómputo para actualizar únicamente una vez los parámetros, ¿no? Porque eso, como dice acá, tienes que repetirlo hasta que converja y normalmente son miles de veces. ¿Se acuerdan la grafiquita que les puse de la curva azul y la curva negra? Ese lo obtuve con 5,000 repeticiones de esto. Entonces, esta no es una versión muy práctica. Hay otra versión que es más práctica y es la que tengo implementada esa notebook. Que es muy similar. ¿Cuál es la diferencia? Es que en lugar de calcular este producto para todos los m ejemplos y sumarlo, te vas de ejemplo en ejemplo. Dices, bueno, que primero vamos a visitar el primer ejemplo, el ejemplo 1 de los 10,000 que tengo. Y para ese ejemplo, calculo el producto este de la regla y actualizo mis 4 parámetros, teta 0, teta 1, teta 2, teta 3. Ya que actualicé con respecto al primer ejemplo, me paso al segundo ejemplo. Calculo el error y actualizo otra vez mis 4 parámetros, ¿no? Entonces aquí vas actualizando mucho más rápido, porque acá solo tienes que calcular el error para un ejemplo en particular, mientras que aquí lo tienes que hacer para todos. Entonces, esa es una versión que es más práctica que esta. Y hay una tercera versión, que es la que normalmente utilizamos en la práctica, que es una combinación de dos. O sea, ni nos vamos ejemplo por ejemplo, ni agarramos todo nuestro conjunto para actualizar. Hacemos un mini batch. Entonces definimos, ok, voy a agarrar un subconjunto de datos
y son a los que le llamamos los batches, los lotes, ¿no? Y pues allá no hay un número específico que se requiera. Es un hiperparámetro que uno tiene que decidir, ¿no? Eh, lo normal es utilizar lotes entre 10 y 1000 ejemplos, ¿no? Si tienes un dataset tal vez como de 500 ejemplos, poquitos ejemplos, pues tal vez haces esos lotes de 10 o de 20, ¿no? No te alcanzaría ni siquiera para lotes de 1000. Pero si tienes cientos de miles de ejemplos, pues tal vez te conviene hacer lotes de 1000. Igual y los haces de 2000. O sea, no es una regla escrita en piedra, ¿no? Eso depende del problema. Pero más o menos en la práctica la gente utiliza números de ejemplos en este intervalo, ¿no? Entonces es como el de batch, como la primera versión, esta que está acá arriba. Solo que en lugar de sumarlo sobre todo tu dataset, sumas esos K, ¿no? Si son 10, pues súmalos con los primeros 10 ejemplos y actualizas sus 4 parámetros. Agarras el siguiente bloque de 10 ejemplos, calculas el error, lo sumas y actualizas otra vez tus 4 parámetros y así te vas. Es de la que normalmente se utiliza. Pero les digo, en la notebook, el que van a ver ustedes es este de acá. Allá me voy ejemplo por ejemplo. Doctor, perdón, Sí, dime. ahí me perdí un poquito con esto de las opciones. Entiendo que la primera opción es con todos los datos, ¿no? La primera versión, vamos a decir, la clásica, por llamarla así. Sí, Pero en las otras, ahí donde me pierdo un poco, que sí, no entiendo si no se hace con el cálculo con todos los datos o sea, pensando de que, puedo decir, si yo no uso todos los datos para entrenar, estoy pidiendo información, creo yo, del problema. Ahí donde me pierdo exactamente sí, cuál es. Entiendo la diferencia en cuanto a cómputo, pero en cuanto al manejo de información, ahí me pierdo un poco. sí, ya entendí. En las 3 versiones utilizamos todo el dataset completo. Ah, ok. La diferencia es cada cuando actualizas los parámetros. Aquí los actualizas después de calcular el error con todo tu dataset, ¿no? Entonces, tal vez este repeat lo vas a hacer tal vez 5000 veces. Entonces, 5000 veces vas a actualizar bueno, son 4 parámetros. Pero para que tú actualices tus parámetros, necesitas calcular el error con los 1000 ejemplos. Aquí te dice, no, ¿sabes qué? Igual vas a usar todo tu dataset, pero de uno en uno. Entonces, acabas de visitar un ejemplo y actualizas tus parámetros. Visitas el segundo ejemplo y actualizas tus parámetros. Visitas el tercer ejemplo y actualizas. Así hasta que visites tus 10,000 ejemplos. Entonces, aquí vas a actualizar. Acá te das cuenta, no hay una sumatoria como acá. Aquí, ejemplo por ejemplo. Y vas actualizando. Acá, más rápidamente vas cambiando los valores de teta. Aquí tienes que calcular esta suma para todo tu dataset, solo para que actualices una vez los parámetros. Luego lo vuelves a hacer con todo tu dataset para que otra vez actualices. Entonces, todos de hecho son equivalentes. O sea, con el parámetro, el alfa, el learning rate correcto, todos convergen a la solución óptima. Tal vez no es la misma exactamente, pero valores muy cercanos que en términos prácticos son equivalentes, ¿no? La diferencia es que esta tarda más en converger porque requiere esta sumatoria sobre todos los datos. Pero en todos esos métodos, tú utilizas tu dataset completo, solo que de forma diferente los utilizas. Ok, no, perfecto. Ya con eso me quedó claro. Gracias. Perfecto. No, me está yendo el tiempo volando. Déjenme mostrarles la notebook. No estoy acá. Esta es la notebook. Aquí primero, déjenme ejecutar todo.
Y bueno, acá ven las bibliotecas que estoy utilizando, ¿no? Que son las que les puse a propósito en la Notebook 01, ¿no? De Python básico. En esta primera celda que hago, digo, bueno, voy a manejar 100 puntos. Aquí lo que estoy reconstruyendo es lo de la presentación. ¿Se acuerdan de la nubecita de puntos esta roja? Es básicamente lo que estoy... Con ese código, de hecho, generé esta de acá. Esos 100 son los 100 puntitos que estoy generando. Digo, acá lo estoy generando usando listas y igual no es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Lo mejor es tal vez generar con vectores usando NumPy. Pero, digamos, hay muchas formas de hacerlo. Entonces, acá yo generé 100 puntitos. Acá estoy definiendo, pero 100. Y estoy definiendo dos listas, X y Y. Y entonces le estoy diciendo, genérame una coordenada en X usando random. Random te genera valores entre 0 y 1. Y luego para ese valor que me seleccionó, supongo que me seleccionó punto 2. Entonces paso punto 2 aquí, lo multiplico por pi, ¿sí? 3.1416, por 2. Ay, pero aquí voy a cambiar esto. Y lo que me dé este producto, lo evalúo en la función seno. Entonces esa es su coordenada en Y. Entonces al hacer eso, digamos, ya genero primero la coordenada en X, la coordenada en Y, pero como quiero que los puntos no estén exactamente sobre la función seno de 2πx, quiero que algunos estén por aquí arriba y otros por aquí abajo, como se ve aquí. Entonces, además, genero un ruido. ¿Se dan cuenta? Aquí otra vez es un valor entre 0 y 1. Supongo que me generó 1. Va a ser 1 menos 0.5, que es el valor más grande de ruido. Pero si hubiera generado 0, 0 menos 0.5 será 0.5. Entonces, básicamente, esto de acá me está generando valores al azar en el intervalo menos 0.5, 0.5. Entonces, eso es lo que le estoy sumando a la coordenada Y. Por eso mis puntos de acá, unos quedan arriba, otros abajo, no quedan todos exactamente sobre la curva de seno de 2πx. Bueno, acá solo estoy generando los datos, entonces agrego cada una de esos pares de coordenadas y lo grafico. Aquí está mi nubecita. ¿Okay? Es todo lo que hago en esta primera celda. Genero mi dataset. Aquí nosotros estamos generando los datasets, o sea, los ejemplos, ¿no? Más adelante, pues ya vamos a utilizar datasets que ya existen, ¿no? Pero aquí, acuérdense, la primera parte del curso es hacerlo todo a mano, para que vean todos los componentes que están incluidos, ¿no? Que intervienen. Y aquí grafiqué algunos de esos puntitos rojos, ¿no? Coordenada en X, coordenada en Y, 5 puntitos. Bueno, luego aquí, ¿qué hago? Aquí simplemente agregué a la gráfica, a la curva azul, que es la gráfica de seno de 2πx. ¿Sí? Entonces aquí generé, usando arange, generé números de 0, que van de 0 a 1. ¿No? Aquí está el dominio de 0 a 1. Con pasitos de 0.01 de diferencia. Eso es solamente para graficar la curva azul, ¿no? Para que veamos claramente a partir de qué modelo se generan los puntos. Entonces aquí solo dije plot X versus Y. Eso me lo pintas de rojo, ¿no? X y Y son los puntitos que generé aquí en la celda anterior, son estos. Y luego grafícame X2 por Y2, que es la función seno. Y le digo, esto pónmelo de azul. ¿Okay? Y ya, es solo para tener el modelo original y los datos. Aquí creo que podría servir esto para explicar un punto muy importante de lo que hacemos en Machine Learning. En Machine Learning, normalmente tenemos un dataset y a partir de ese dataset, digamos, imágenes de la cara de Victor Hugo y caras del no Victor Hugo, y queremos entrenar un modelo matemático, una función matemática, para que diga si una imagen es Victor Hugo o no. Entonces, nosotros lo que hacemos en Machine Learning es suponer que las fotos de Victor Hugo, o sea, ese bonche de píxeles, esa colección de píxeles, fueron generadas
con una distribución de probabilidad monstruosa, gigante, que no la conocemos, pero suponemos que existe esa función de probabilidad. Esa es la suposición más fuerte que se hace con todos los métodos de Machine Learning, que existe esta distribución de probabilidad, que no la conocemos, pero queremos aproximarla o acercarnos a ella. Y lo vamos a hacer usando los datos que tenemos disponibles, ya sea en este caso fotos de Victor Hug o en este caso precios de casas o puntitos, ¿no? La función seno de 2πx. Aquí, pues sí sabemos cuál es esa función, porque nosotros la escogimos seno de 2πx, ese es este azul que estamos graficando. ¿Sí? Pero en general, pues no sabemos, no conocemos esa función de la cual se generaron, no sé, fotos de Victor Hug o las fotos que utilizan los Tesla para determinar si deben frenar o girar, o audios o textos. No conocemos la función de dónde se generó, pero suponemos que sí existe. Y nuestro objetivo es encontrar una función que se aproxime lo más que se pueda. Aquí nosotros vamos a aproximar esta función original, digamos. Vamos a hacer como que no la conocemos. Y la vamos a aproximar con un polinomio de grado 3. ¿Sí? No vamos a utilizar la función seno de 2π. La función seno de 2π la usamos nada más como para tener un patrón detrás y no sean nada más puntos aleatorios. Entonces, aquí les pongo la función de la evaluación del polinomio. Eso es, lo es así para que podamos poner polinomios de cualquier dimensión. Este ejemplito que está acá lo puse para dimensión 3, o sea, un polinomio cúbico, como el que vimos en la presentación. El alfa, según el alfa, el learning rate, lo estoy manejando como 0.1. Y el número de iteraciones es 2000. O sea, el número de iteraciones será básicamente cuántas veces va a repetirse el grande estocástico. Ese es de acá, es el loop. Para mí ella es 2000. Cuando hablamos de redes neuronales, normalmente nos referimos a esas iteraciones como épocas, epochs. Entonces, aquí por eso, acá de una vez, para ir tomando anotación de redes neuronales, les puse épocas, 2000 épocas. ¿Vale? Entonces, este es el, aquí, ¿qué dice acá? Bueno, aquí solo estoy graficando para un modelo en general. Estoy graficando la función inicial. Aquí ven que agregué, esa W es el vector de parámetros. Aquí le estoy llamando W. En las diapositivas aparece como teta 0, teta 1, teta 2. Aquí vamos a tener W1, perdón, W0, W1, W2. Es igual ya para adoptar notación de redes neuronales. Cuando se ve regresión lineal, es un método que no tiene realmente, digamos, sí está conectado de alguna forma con redes neuronales, pero no surge de redes neuronales, es un método estadístico. Allá nomás se le van parámetros. En redes neuronales, nosotros ya le llamamos a los parámetros pesos, porque esos pesos nos indican, vamos a ver en la siguiente sesión, hablamos de neuronas y conexiones entre neuronas y cómo la información pasa de una neurona a otra en una red neuronal. Entonces, cada conexión, como en el cerebro humano, ¿no? Las sinapsis, cada conexión entre neuronas, para nosotros va a tener una importancia. ¿Qué tan importante es la información que pasa por una conexión? Para luego predecir algo al final de la red neuronal, ¿no? Entonces, esa importancia que tiene la información que pasa por una conexión es a lo que le llamamos el peso que tiene esa conexión. ¿Qué tan importante es esa conexión para lograr un valor de salida adecuado, ¿no? Por ejemplo, para decir si es Victor Hug o no es Victor Hug el de la foto, o si es una casa que vale 35,000 o una de 50,000. Entonces, por eso usamos la W en inglés, ¿no? De weight. Entonces, esta W que ven acá son los parámetros teta 0, teta 1, teta 2. ¿Sí? Son estas tetas de acá. Bueno, entonces, aquí de forma random,
generé, igual esto te genera valores entre menos 0.5 y 0.5. Matemáticamente, esos valores de inicio pueden ser cualquier número, pero en la práctica nos conviene inicializar los parámetros de los pesos con valores cercanos a cero, negativos y positivos. Entonces, esa es una buena práctica, digamos, inicializarlos entre menos 0.5, 0.5 o menos 0.1 y 0.1. Entonces aquí los inicializo y acá simplemente grafico para esos valores iniciales. Esa azul es la función seno de 2πx y la verde es mi función inicial, ¿no? Esta hay que modificarla, hay que ir cambiando los pesos para que vaya doblando y se ajusten los puntos. Y pues aquí está la reglita de descenso gradiente, ¿no? Es esta que vemos acá. Solo que es W, alfa, Y, H, a ver, ahí no sé cómo le llamé. Ahí le llamé eval poli, ¿no? Pero le pude haber puesto H a esta. Entonces evalúo el polinomio y al final lo multiplico por la X que acompaña a mi parámetro J, ¿no? O sea, es exactamente esta reglita de acá. Tenemos nuestro loop para checar todos los puntitos. Entonces puse acá en el rango del número de puntos que son 100. Esta de aquí es simplemente la dimensión. Aquí lo puse de genérico para que si quieren probar, por ejemplo, un polinomio de grado 10, ¿no? Con 11 términos, ¿no? Incluyendo el bias, W0 hasta W10. Solo le pone acá 10 y ya tienes un modelo que puede doblar mucho más. Pues esa es la versión inicial. Y aquí el algoritmo ya si lo corren. Aquí creo que no se puede. Así se va actualizando, pero no sé si lo alcancen a ver con la videoconferencia. Se va moviendo lentamente, ¿no? Bueno, ahorita ya estaba casi perfecto porque todavía estaba en memoria del Colab, de la notebook, los pesos, ¿no? No lo agarro desde cero. Ahorita lo voy a ejecutar otra vez. Lo voy a reiniciar para que se borre todo lo que está en memoria. Esa, fíjense cómo va doblando, ¿no? Eso es porque después de cada iteración, acuérdense que aquí fueron 2000 épocas, se va contorsionando la curva hasta ajustarse a, o sea, nuestra curva que no, en teoría no la conocemos, ¿no? Que es seno de 2πx, es esta curva azul. Entonces, pues bastante bien, ¿no? Hablando de este collab, les iba a comentar, a veces cuando se pone uno a trabajar en un código, por la facilidad esta que nos dan las celdas, viene uno aquí, escribe algo, lo corre, no funciona, vienes acá arriba, le cambias, luego regresas acá abajo. Entonces solo tengan cuidado porque lo que se va a mantener en memoria es lo último que ejecutaste. Entonces, digo, si se ponen un poco a trabajar un poco desorganizadamente, puede ser que de repente tengan en memoria algo que no es lo que tú estás suponiendo que tiene y te va a marcar aquí cosas raras, ¿no? Como ahorita que ejecuté eso me di cuenta porque desde el inicio que lo corrí, la curva verde ya estaba ya colocada, ¿no? Entonces, porque ya tenía en memoria unos pesos ya correctos o bastante buenos. Entonces, solo tengan eso en cuenta. Y la otra también, a veces de repente empieza a fallar. Eso casi no me ha pasado últimamente. Pero a veces digamos, empieza a funcionar mal. O sea, te empieza a dar valores incorrectos o algo así, y que tú no te explicas por qué. Y también se soluciona reiniciando el sistema. O sea, te van acá, le dicen restart, correr otra vez, y a ver, con eso se resuelve. Y yo creo que tiene que ver con lo mismo, ¿no? De que se empieza a acumular información en la memoria y pues básicamente se cuatrapea el programita. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Vamos en las siguientes sesiones vamos a repasar esto y continuamos. Yo les sugeriría, les puse aquí dos prácticas. La primera es súper básica. Es para practicar cuestiones de Python, de lo que está aquí en Python básico, ¿no?
Para ustedes que no han probado en Python, les recomiendo que la hagan. ¿Sí? Y todas las dudas que tengan, pues me pueden mandar un correo o en la próxima sesión me preguntan. Y la práctica 2, si ustedes ven la práctica 2, lo que les digo es, agarra esa notebook que acabamos de ver, descenso de gradiente estocástico, y haz los siguientes cambios. Vas a generar ahora 100 valores, pero en el intervalo 0 y 1.5. Si se fijaron acá, nosotros estamos trabajando con valores entre 0 y 1. 0 y 1. O sea, esa función aquí, random, genera valores entre 0 y 1. Lo que estoy diciendo es que ahora las coordenadas ya no van a estar limitadas a 0, entre 0 y 1, sino que van a estar entre 0 y 1.5. Es lo que estoy diciendo ya. Ay, perdón. ¿Dónde estaba eso? Ay, es que lo tengo acá, ¿no? Entre 0 y 1.5. Entonces, solo tienen que tener cuidado porque aquí es donde genero esos valores. Pero igual en las gráficas, yo acá en las gráficas le especifico que el rango sea entre 0 y 1. Acá habría que ponerlo a 0 y 1.5. Y creo que en la otra gráfica de acá abajo también. En alguna parte. No, aquí no. Aquí, fíjense. ¿No? Solo para que las gráficas, de todas formas, si se les olvida, cuando la gráfica van a ver que va a quedar incompleta. La gráfica se va a detener aquí en 1 y debe llegar hasta 1.5. Eso es algo simple, ¿no? Pero pues, requiere que vayas leyendo línea por línea. Esa es la idea de la actividad. Y la otra es que ahora, en lugar de usar seno de 2πx, lo van a cambiar a coseno. Es igual, parece inofensivo, pero va a ocurrir algo que me interesa que vean. Aquí simplemente decir coseno, y acá abajo hay otra parte donde igual se define para graficar ese coseno. ¿Ok? Son esas dos diferencias. Estás cambiando el dominio de la variable. Lo estás aumentando, ¿no? De 0 y 1 va a ser 0 y 1.5. Y ahora vamos a usar coseno. Eso es todo. Y quiero que lo ejecuten, que lo entrenen, para ver si logran esto, o sea, que se ajuste así bonito a la función. En ese caso, coseno de 2πx. Entonces, hagan ese experimento. Bueno, los que ya más o menos saben algo de esto ya sabrán cómo resolver el problema que se van a topar. O sea, lo que va a pasar es que no se va a ajustar tan bonito como esto. De hecho, puede ser que la gráfica se medio distorsione y esta curva azul la vean como una línea azul porque la curva SAPR es tan grande que se sale de -1 a 1 y se aleja, ¿no? Se ve como una hormiguita la curva azul, digamos. Con ese cambio tan simple, que es a lo que me refería en Machine Learning, es muy técnico, o sea, no es tan digamos, directo como un algoritmo de ordenamiento o algo de ese tipo. Tú le cambias unos cuantos parámetros y se desajusta, o sea, no funciona como esperarías, ¿no? Entonces, digo, si tienen oportunidad, hagan esos dos ejercicios que les comento. Y pues lo discutimos qué encontraron, qué obtuvieron en la próxima sesión y continuamos. Continuaríamos con regresión logística, que aunque se llama regresión, es realmente clasificación. Es cómo modificar este algoritmo para que ahora hagamos clasificación. ¿Sí? Y vemos programamos nuestra primera red neuronal, como le dicen actualmente, una shallow neural network, ¿no? Porque ahorita las grandotas son deep neural networks, son profundas, tienen muchas capas. Nosotros vamos a programar una de 2 o 3 capas, que es una red no profunda, una shallow. Bueno, ¿cómo ven? ¿Qué preguntas surgen? Ya nos pasamos de tiempo, si tienen que retirar, los que tengan que retirarse, sin ningún problema, ¿no? Yo me puedo quedar un momento más para responder preguntas. ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta? Maestro, disculpe, el código de ejemplo que estaba mostrando hace rato con el límite de 0.5,
está en el archivo de Python básico. Es la 02. Ah, Ahorita ok, te- ok. Ah, sí, perfecto. Gracias. ahorita pues, sí, ves mi pantalla. Ah, ok, sí, descenso de gradiente. Muy bien. Esta es Gracias. es la 02. Sí, mi Ujú. idea era checar hoy esta de regresión logística, pero ya no nos alcanzó. Entonces, hoy checamos la 1 y la 2. Entonces, sería esta. Es esta que tengo abierta acá. Ujú. Y cambiarle esas dos cuestiones y que lo entrenen. Allá van a ver que no va a funcionar a la primera, tal cual. Entonces, les voy a dar una pista. Tienen que jugar con esto de acá, que ese es el grado del polinomio. Van a tener que aumentar el grado del polinomio y esto van a tener que reducirlo. Alfa es un número entre 0 y 1. Pero este realmente es un alfa grande. Acá van a tener que experimentar con alfas más pequeñas. Les estoy dando la solución. Que no se frustren la primera vez que van a hacer esto. Puede ser bastante frustrante la primera vez, pero es solo ir entendiendo para qué sirve cada cosa y van a ver que se va aclarando el panorama.